Todo equilibrio con mi galera y los auriculares y todo. No quiero alterar el espíritu patriótico de los encendidos. Muy bien, Fabri, bien. Estamos brindando con un vino y vamos a ver de alguna manera cuáles son los vinos argentinos ideales para acompañar los platos típicos, porque el domingo, el domingo es 25 de mayo. Pero en esta primera parte voy a hablar de cuáles son esos vinos, porque si bien hay muchas variedades de uva con las que se vinifica en la Argentina, la mayoría están elaboradas con uvas vitis vinífera, que es una variedad europea, ¿ok? Pero hay 4 que son las que para mí sobresalen a la hora de hablar de la argentinidad o de la patria. No por su origen, como bien sabemos, pero sí porque se arraigaron y desarrollaron representando de manera única al país. En algún punto, a ver, todos nosotros acá descendemos de inmigrantes. Sí, señor. Entonces, ¿se podría decir eso? ¿Somos argentinos? Sí, claro. Originariamente, ¿no? Nuestros, ¿cómo era, profe Chosnos? Nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, ¿no? Claro. No eran de Argentina, pero nosotros somos de acá. Entonces, algo de eso le pasa también al vino. Pero, ¿sabían? Un dato curioso, que obviamente el profe va a decir si ya lo sabía. No. El 25 de mayo de 1810 fue un Viernes. como hoy. ¿Viernes? Sí, igual que hoy. Un viernes. Mira. Divertido. Así que doble brindis por hoy. Pero el domingo, que sigue siendo el día en que las familias y los amigos más se reúnen a la mesa, sobre todo para disfrutar sin prisas, ¿no? Porque durante la semana estamos todos corriendo. El sábado aprovechamos para hacer lo que no pudimos hacer en la semana. Y el domingo muchos se preparan para trabajar, pero algunos se toman ese mediodía lindo, y justo va a ser un día patrio que va a tener un sabor especial. Sobre todo si se prepara una rica comida tradicional y se la acompaña con estos vinos de los cuales vamos a hablar, y que de alguna manera invitan a hablar o a sentir un poquito más de ese orgullo que todos tenemos por nuestra patria. Acuérdense que en términos de gastronomía, lógicamente hay muchas cosas que se siguen manteniendo, como allá en el siglo XIX principios, pero los vinos no, por suerte, ¿no? Porque si seguiríamos tomando los mismos vinos, yo no estaría acá seguramente, porque no tendría mucho que hablar de ellos. Pero vamos a recrearlo de esta manera. Acuérdense que el vino es la bebida nacional de Argentina, compañero ideal de todas las comidas, incluyendo las tradicionales, como los guisos, el locro, el guiso de lenteja, Qué rico. ¿Entraría ahí el guiso de mondongo también o sería más posterior? No sé, pero Hay que tiene averiguarlo. una similitud con el locro. Sí, por eso. Creo que después Se me ocurre que sería un guiso menos elaborado y más pobre, por decirlo de alguna manera. Ahí va. El pastel de papas o el pastel de carne, depende Qué cómo lo rico. llamen. Y obviamente, ya más en la actualidad, pero me imagino que en aquella época también, las carnes a la parrilla, es decir, el asado se convirtió en nuestro ritual, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son los vinos más argentinos? Empecemos por el Bonarda. Sí, Bonarda, segunda variedad más plantada, un vino que no se consigue en otro lugar del mundo. Y acá, claro, ser original no significa, no es sinónimo de calidad, ¿no? La originalidad. Pero la verdad que hacer grandes vinos con uvas que otro no tiene, ¿no? Ya sea que sean autóctonas o adaptadas de manera particular a tu terruño, es algo que por lo menos llama la atención. Y es el caso del Bonarda, que en realidad su verdadero nombre es Corbeau Noir, y no proviene de Italia, proviene de Francia. O sea, está todo mal con el Bonarda, pobrecito, porque nació en la Saboya francesa, pero no importa, porque acá se adaptó distinto, se popularizó y se ganó el nombre de Bonarda Argentina. Ya está, se acabaron las discusiones. Y su adaptación fue tan importante que no solo en los viñedos, sino también que en el gusto, pero siempre fue de perfil bajo y silencioso, porque en realidad todos tomamos Bonarda llegando hasta hoy, que vos podés elegirlo si dice en la etiqueta y si no, te vas para otra variedad. Pero durante muchos años, el Bonarda fue el gran compañero del Malbec en los tradicionales vinos argentinos, ¿no? Que decían Borgoña, ¿no? Todo Borgoña tenía Bonarda adentro. Así que es por eso que se encuentra plantada en casi todas las regiones, por eso es la segunda variedad más importante. Era más importante que Malbec, imagínense. Y también hay muchos viñedos viejos de esos, con lo cual hay algunos exponentes de alta gama súper interesantes que alguno ha pasado por encendidos. La segunda, esto no es un ranking, estoy hablando en orden aleatorio. Torrontés. Torrontés es la más conocida de las cepas autóctonas de la Argentina. Realmente es un patrimonio exclusivo, pero otra vez van a ver que alguien podrá decir de lo que nos está escuchando, pero hay Torrontés en España. ¿Qué? ¿Se la llevaron de acá? No. Lo que pasa es que hubo una confusión y alguien le puso ese nombre, pero no tiene nada que ver.
Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el torrontés ocupa casi un 5% de la superficie total del país, son unas 10.000 hectáreas aproximadamente. ¿Y cómo se dio la torrontés? Bueno, hubo una enóloga de la bodega Char hace ya muchos años, Cecilia Agüero, en Salta, que descubrió, porque lo hizo genéticamente, que el torrontés era un nacimiento, nació del cruzamiento de dos variedades, la Ova Italia, o Moscatel de Alejandría que se llama, y la Negra Criolla, o es la criolla que la conocemos nosotros, y en España se llamaba Listán Prieto, ¿ok? A partir de ahí, obviamente, por esto de la polinización, se generaron un montón de otras criollas. Y esto te va a gustar a vos, profe. El historiador Pablo Lacoste, hace creo que 10 años nada más, dijo que ese cruce natural, si bien la enóloga lo descubrió en Salta, y todos nos vamos con el torrontés al NOA, se dio en Mendoza, ¿sí? En la época donde algunos jesuitas, en los solares de algunos jesuitas, lo llevaron a Mendoza, con lo cual ahí se dio, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, después esas uvas blancas que nacieron ahí fueron a La Rioja y ahí llegaron a Salta. Después el nombre, que ahí viene esto del error, había un naturista llamado Damián Hudson que degustó la variedad en La Rioja, de ahí también el torrontés riojano, y lo bautizó como torrontés, aunque de vuelta no tiene nada que ver. Hace muy poco también un vino autóctono, ¿sí? en alcanzar el reconocimiento. El ser autóctono te da esa chapa. Después vos tenés que ganarte el paladar y con tus atributos. El torrontés es un vino muy invasivo. Habla mucho, perfuma mucho. Sí, listo. Si te gusta, le encontrás el momento, es espectacular. Y para nosotros es increíble. Después vamos a ver en qué momento lo serviríamos, ¿ok? Pero también, más allá del torrontés, surgió otra cepa que tiene un alma propia, que es la criolla, que obviamente fue traída por los mismos, ¿no? Misioneros que llegaron desde las Islas Canarias, y ellas lo propagaron por el norte, no solo del país, sino que también es la misma variedad que en Chile la llaman país y en Estados Unidos y México la llaman misión o misión. Pero acá, a comienzos del siglo XX, estas uvas estaban todas plantadas mezcladas y por esto de la polinización se iban cruzando entre ellas, o sea, eran picaronas. En lugar de mantener y respetarse, se mezclaban y obviamente daban vida a otro tipo de criollas. Entonces, claro, nunca gozó de buena fama. Lo que pasa es que se adaptó muy bien a la zona y era muy rendidora. Y entonces siempre fue protagonista de los vinos comunes, hasta que algunos enólogos avispados de esto de, che, mirá, para acá tenemos esta variedad que no la tiene nadie, a ver, hagamos la prueba, si la elaboramos bien, ¿podemos tener un buen vino? Y así es que empezaron a proliferar grandes vinos. De hecho, en el NOA, las criollas que son criollas centenarias, son espectaculares. Y por último, y ya voy cerrando, obviamente no puedo dejar de hablar de Malbec, que es sinónimo de Argentina en el mundo, aunque sea de origen francés. Acuérdense, Domingo Faustino Sarmiento, en 1853, crea la Quinta Normal, que fue la primera escuela de agricultura de Cuyo, y contrata a Michel M. Pouget, un agrónomo francés, que fue el que trajo la variedad, entre otras, Malbec, al país, con el objetivo de mejorar la viticultura local, y vaya si lo hizo. Hoy en la Argentina hay casi 47.000. Llegó mezcladita allá por mediados del siglo XIX. No vino con el cartel, pero se escapó de la filoxera, esa plaga que devastó el viñedo francés y español, y creció, se adaptó. Llegamos a tener 60.000 hectáreas, después por las crisis bajamos a 15.000. Se quiso escapar de Argentina, no la dejamos, y hoy, por suerte, volvemos a tener casi 50.000, y sigue siendo una uva que muestra el potencial nuestro y se luce en todas las regiones vitivinícolas de la Argentina. Muy bien. Bravo. Salud, chicos. Salud. Feliz Día de la Patria.